Hola amigos, bienvenidos a Estructural, un espacio para hablar de ingeniería, física y ciencia en general. Y en esta entrega vamos a hablar de las fuerzas internas que ocurren dentro de una estructura. Ya en entregas anteriores hemos hablado de lo que es el sistema estructural, hemos venido hablando también de los tipos de cargas que pueden ser aplicadas sobre una estructura. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las fuerzas internas que ocurren dentro de un sistema estructural. Dentro de estas fuerzas podemos mencionar las fuerzas de tracción, fuerzas por compresión, por flexión, fuerzas por corte y fuerzas por torsión. Empecemos hablando de las fuerzas por tracción. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Imaginémonos una lámpara que esté guindada en el techo. Esta lámpara pues posee una masa y esa masa genera un peso que termina alando el cable que está sujetando esa lámpara. El cable que se está alando se está estirando, por decirlo de alguna forma, ya que hay una fuerza axial que viaja a través de ese cable, a través de esa estructura, y esa fuerza es la fuerza que es conocida como fuerza por tracción. Otro ejemplo de la fuerza por tracción es, por ejemplo, cuando tomamos una cuerda o un elemento alargado y esa fuerza es, ese cable es estirado por dos personas en ambos extremos. Cuando eso ocurre, se genera una fuerza interna en la estructura que es la fuerza de tracción. Esta fuerza genera una deformación en la estructura que en este caso es una deformación de tipo alargamiento, es decir, el elemento tiene una longitud original y una vez que aplicada la fuerza de tracción, el elemento tiende a alargarse. A mayor carga aplicada, es decir, a mayor carga P en este caso que estamos denominándola, tendremos mayor fuerza de tracción y mayor alargamiento. Internamente dentro de la estructura se generan tensiones por tracción. ¿Qué son las tensiones? Las tensiones son la fuerza aplicada dividida entre el área transversal del elemento que se está aplicando la fuerza. Estas tensiones son muy importantes vigilar ya que los diferentes materiales utilizados para construcción tienen diferentes tensiones resistentes y justamente para efectos de diseño estructural lo que se hace es vigilar las tensiones que ocurren en los materiales y se trata de que las tensiones no superen ciertos límites que están asociados justamente a la resistencia de cada uno de los materiales. Hablemos ahora de las fuerzas por compresión. Bien, imaginémonos ahora un elemento alargado y este elemento ya hemos dicho que si aplicamos fuerzas en los extremos hacia afuera generamos una fuerza axial de atracción y esto genera una deformación tipo alargamiento. Pues si hacemos todo lo contrario y aplicamos fuerza hacia adentro, es decir, haciendo que el elemento se acorte, entonces estaremos aplicando una fuerza axial de compresión. Y esto, por supuesto, como ya lo hemos dicho, genera una deformación tipo acortamiento. La compresión es básicamente lo contrario a la tracción. De forma análoga, a mayor carga P, pues tendremos mayor fuerza de compresión y mayor acortamiento. De igual forma como ocurre en los elementos traccionados, cuando comprimimos un elemento, pues también se desarrollan unas tensiones por compresión en el elemento. Y esas tensiones pues vienen dadas por la fuerza de compresión entre el área de la sección transversal del elemento. Un ejemplo de cómo podemos visualizar las fuerzas de tracción y fuerzas de compresión a nuestro alrededor es, pues imaginemos una persona que está sentada en un columpio, por ejemplo, y esta persona pues tiene un peso y ese peso para que pueda ser sostenido por el columpio pues se divide y tiene que viajar a través de los cables que sujetan la silla del columpio. En ese momento esos cables se están traccionando, es decir, esos cables están sufriendo una fuerza de tracción. Asimismo, si esos cables que están sujetando el columpio están sujetados sobre un pórtico, la fuerza viaja ahora a través del pórtico y las columnas externas, en este caso por ejemplo que estamos ilustrando, entonces tendrán a comprimirse. Y aquí pues tenemos un ejemplo en donde tenemos tracciones y compresiones combinadas, es decir, tracciones en los elementos que sujetan el columpio como tal y compresiones en el marco que soporta ahora los cables que soportan la silla del columpio. Otro ejemplo clásico es, por ejemplo, en el caso de un edificio, una edificación. Las columnas de un edificio típicamente siempre están sometidas a compresión, ya que ellas están dispuestas para resistir las cargas aplicadas sobre las losas y la función de las columnas es justamente mantener en pie la edificación, mantener la geometría original de la edificación y para ello pues ellas tienen que estar dispuestas para resistir toda esta carga o oponerse a este movimiento y ellas pues terminan quedando como elementos en compresión. Otro ejemplo que podemos ver, fuerzas de tracción y fuerzas de compresión, es por ejemplo los techos de una nave industrial cuando se elaboran techos tipo cercha o tipo armadura como la figura que tenemos en este momento. Cuando esto ocurre, el techo, la cercha recibe el peso o las fuerzas que provienen del techo y a través de las cargas aplicadas y una vez que estas cargas son aplicadas en esta estructura,
El cordón superior de esta cercha generalmente tiende a quedar en compresión. Son elementos que están comprimiéndose y se están acortando. De igual forma tiende a ocurrir con los elementos verticales llamados montantes. En el caso del cordón superior ocurre lo contrario, es un elemento que se está traccionando, es un elemento que se encuentra en tracción, de igual forma como ocurre en este tipo de cerchas, en los elementos diagonales que también quedan en tracción. El secreto del diseño estructural aquí está en estimar cuáles son las fuerzas de tracción y compresión que van a ocurrir en la estructura y seleccionar elementos que sean capaces de resistir esa fuerza para que el diseño estructural sea eficiente. Las cargas axiales como la tracción y la compresión se miden en unidades de fuerza, por ejemplo en newtons, libras, kilogramos fuerza. Y hasta aquí hemos hablado de esta primera parte de las fuerzas internas de estructura, donde ya hemos hablado de las fuerzas por tracción y fuerzas por compresión. En las próximas entregas estaremos hablando de fuerzas por flexión, fuerzas por corte y fuerzas por torsión. Muchas gracias.